生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 86 al 90. Phineas Nigellus Black como el director más impopular en la historia de Hogwarts, este hombre logró una gran hazaña que ningún otro director jamás logró. Unir a todos los pequeños magos contra él, incluso los archienemigos Gryffindor y Slytherin no fueron la excepción. Entonces, ¿realmente eres tú? William frunció el ceño mientras los pensamientos cruzaban por su mente. Con razón Dumbledore no dudaba de su capacidad para dominar a Snape esa noche, e incluso apoyó firmemente el plan de William de criar pollos en el castillo. Resultó que, ese viejo colgado en la pared le contó la verdad. ¿Qué te parece, mocoso, sorprendido? El retrato de Phineas Black se acarició la barba con suficiencia. Viejo, llevas medio siglo muerto y aún tienes tanto que decir. ¿Será porque tienes el recto y las amígdalas conectados? William replicó sin dudarlo un instante. Oye, pequeño gamberro, ¿cómo te atreves a hablar así? Me dejaste plantado hace tiempo, obligándome a subirme a una escoba durante 3 días para encontrar a Hecate, que ya se había ido de vacaciones a Rumanía. Si no, no habría habido profesor de defensa contra las artes oscuras ese trimestre. Phineas estaba tan furioso que casi saltó del cuadro. ¿Y sabes cuántos problemas me causaste durante esos 3 años? ¡Guau, pobrecita! Cabalgaste durante 3 días. ¿Cómo no te caíste y moriste sin más? Leyó William en voz alta, sin emoción alguna. Ejem, ¿qué tal si dejan de discutir? Dumbledore interrumpió rápidamente a los dos, que empezaban a saludarse. Levantó la mano y el retrato de Phineas se quedó en silencio. Al fin y al cabo, era el despacho del director, su territorio. En realidad te equivocaste. Tras un momento de contacto visual con Dumbledore, William se incorporó. Estrictamente hablando, el año en que te inscribiste yo ya me había graduado, e incluso me habría convertido en tu profesor de defensa contra las artes oscuras, así que deberías dirigirte a mí como profesor o señor. ... Quizás quieras parar ahora mismo. Dumbledore esbozó una sonrisa torpe pero cortés, ignorando la petición de William y levantándose de detrás del escritorio. Entonces, señor, ¿cuánto sabe sobre Voldemort? Solo un terrorista a nivel de aldea, se siente menos amenazante que Lanlock. William negó con la cabeza, ya que la otra parte había decidido revelar su identidad directamente, él tampoco tenía necesidad de esconderse. Lanlock fue un duende que instigó la segunda rebelión de duendes, excavando con sus seguidores hasta el subsuelo de Hogwarts, con el objetivo de alcanzar la bóveda secreta sellada por los guardianes. Si conseguía ese poder, quizás a partir de entonces el reino mágico británico llevaría el apellido del duende. Pero, naturalmente, William no podía permitirle triunfar. Tras una feroz batalla, frustró con éxito el plan de ese bastardo durante más de un año, preservando la paz mundial y aprobando sus exámenes de la OGL. Y en opinión de William, el mayor logro de Voldemort fueron los ataques terroristas que terminaron con la muerte de una docena de personas. Ni siquiera tantos como los que mató en un día en el bosque prohibido. El duende rebelde, los ojos de Dumbledore delataban un toque de nostalgia. Habiendo entrado al colegio el mismo año en que William se graduó, creció escuchando las historias de este legendario estudiante de último año. La rebelión de los duendes había terminado apenas 2 años antes, y mientras el mundo mágico se estaba revitalizando, el castillo de Hogwarts, que se encontraba en proceso de renovación, aún estaba experimentando algunas reparaciones y renovaciones. Dumbledore, lleno de expectativas sobre el mundo mágico, ingresó a la escuela bajo estas circunstancias, y la no presentación al banquete inaugural del nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, conocido como el Terminator de la rebelión de los duendes, naturalmente se convirtió en el tema de conversación en las comidas. William es un dios. Sentado en la larga mesa de Gryffindor, el joven Dumbledore oyó a un estudiante de 5º año de Gryffindor decir apasionadamente:
Derrotó a todos los miembros de nuestro club de duelo en 3 días, a todos. Y solo llevaba una semana en la escuela entonces. Esas palabras tuvieron un impacto significativo en el joven Doom, preparando el escenario para su posterior ascenso hasta llegar a todo el club de duelo de arriba abajo. Entonces, todavía no has hablado de la profecía. Mirando a Dumbledore, que estaba de pie en el centro de la habitación y se había quedado en silencio, William frunció el ceño, tratando de volver al tema principal. Durante el apogeo de Voldemort, alguien hizo una profecía sobre él. Dumbledore recuperó el sentido y caminó lentamente hacia el otro lado de la habitación, accionando el mecanismo de la estantería. Al instante siguiente, con un estruendo, una palangana de piedra gris emergió de la estantería, llena de una sustancia plateada, un material parecido a una nube, con aspecto tanto líquido como gaseoso. Pensadero. Al ver el lenguaje rúnico grabado en el borde de la palangana, William reconoció de inmediato el objeto. Un mago podía extraer su memoria de la mente y colocarla en la palangana, que luego podía ser revisada. ¿Te importaría echar un vistazo juntos? Dumbledore se quedó de pie junto a la palangana, presionando su varita contra su sien, y pronto, un hilo plateado brillante, más brillante que su barba, salió de ella. Parece que confías mucho en mí. Sé que no serás una mala persona, señor. Dumbledore asintió y luego negó con la cabeza. Al oír esto, William se giró instintivamente para mirar un retrato a la izquierda del escritorio del director. La mujer del cuadro se encogió de hombros con impotencia. El profesor Gerard realmente me dijo mucho, dándome una comprensión más profunda de ti. Dumbledore notó la mirada de William y explicó en voz alta. ¿Cuándo me traicionó? William interrumpió la explicación del anciano. La semana pasada, William. Quise contactarte, pero nunca fuiste a la cámara de mapas. Esta vez, era el retrato de Fitzgerald del que hablaba. Quizás debería trasladar tus retratos a mi dormitorio. El ceño fruncido de William finalmente se relajó un poco. Simplemente muevan la mía y la de Percival. Rookwood se ha quedado en casa con su tataranieto y Bakar está recientemente en Estados Unidos. William no respondió más. Presionó la mano sobre el pensadero, sintiendo que su conciencia descendía gradualmente, y cerró los ojos. Al abrirlos de nuevo, el paisaje había cambiado drásticamente. ¿Esto es, Hogsmeade? William miró a su alrededor la taberna que tenía frente a él, aunque más limpia de lo que recordaba. Sí. Siguiendo la dirección de la voz, William vio 2 Dumbledore idénticos entre sí apareciendo al final del camino. ¿Has usado este abrigo durante más de 10 años? Interrogación de cierre. ¿No está ese enfoque un poco fuera de lugar? El Dumbledore de la derecha instintivamente miró hacia abajo, mientras que el de la izquierda caminó como de costumbre hacia la puerta de la posada Cabeza de Puerco y la empujó para abrirla. La posada, tenuemente iluminada, estaba casi vacía de clientes. Solo una lámpara de aceite parpadeante proyectaba un tenue resplandor en la oscuridad. El camarero, limpiando vasos, estaba de pie tras el mostrador, mirando fijamente a Dumbledore que entraba, y resopló con impaciencia, produciendo un golpe sordo al tocar la mesa la taza de madera. De repente, me doy cuenta, se parecen mucho. William se frotó la barbilla. Antes, al ver al camarero y a Dumbledore por separado, no le había parecido así, pero ahora, al aparecer juntos, salvo por esa nariz excesivamente torcida, parecían salidos del mismo molde. Es mi hermano, Aberforth. Dumbledore no estaba dispuesto a ocultarlo. Ustedes 2 tuvieron una pelea. Lo siento, William, realmente no quiero hablar de eso. Dumbledore meneó la cabeza y William se abstuvo de preguntar más, percibiendo tal vez que allí se escondían algunos viejos conflictos. Bajo su mirada, el Dumbledore que recordaba se acercó directamente a una mujer envuelta en mantas, sentada frente a ella. Tras un breve saludo, comenzaron a hablar de negocios. Sybil Trelawney, profesora de adivinación de Hogwarts, escuché de Minerva que no has estudiado adivinación, ¿no? Dumbledore, como narrador, comenzó a explicarle la escena a William, y la escena ante sus ojos también comenzó a avanzar rápidamente.
A partir de quinto grado, el plan de estudios era exigente, ¿sabes? Mientras explicaba instintivamente, William dudó por un momento y de repente se dio cuenta de que su secreto ya había sido descubierto. Ya sabes, he tomado todos esos cursos antes, y déjame ser franco, bajo la mirada silenciosa de Dumbledore, William tosió levemente, las cosas de adivinación son inútiles para aquellos sin talento. Incluso encontrar a media persona con tanto talento entre mil es una bendición del cielo. Eso es lo que pensé en ese momento. Mientras las palabras de Dumbledore caían, el Dumbledore del recuerdo se levantó, aparentemente disculpándose con la mujer, y luego tomó su sombrero para irse. Pero justo entonces, al darse cuenta de que estaba a punto de perder su oportunidad laboral, la mujer se levantó bruscamente. Sus pupilas verde oscuro comenzaron a dilatarse. Señora. Al ver esto, el recuerdo de Dumbledore frunció el ceño. Pero la mujer pareció entrar en un estado de trance. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca, nacido de quienes lo desafiaron 3 veces, nacido al morir el 7º mes, el Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero tendrá un poder que el Señor Oscuro desconoce. La mujer comenzó a hablar, con voz baja y ronca, atrayendo la atención de todos en el bar. Pero en realidad solo estaban el camarero y Dumbledore, no. Al darse cuenta de la situación, Aberforth sacó rápidamente su varita mágica, un encantamiento carmesí atravesó el cuerpo de William y golpeó a una figura que acababa de entrar a la posada. Sal, mortífago, no eres bienvenido aquí. El hombre alcanzado por el hechizo se tambaleó hacia atrás y William vislumbró su rostro debajo de su capucha. Snape. Aunque el hombre parecía mucho más joven, su característico cabello grasiento no había cambiado en absoluto. Sí. Dumbledore también vio la figura desaparecer rápidamente en la oscuridad, su voz tenía un dejo de melancolía. En ese momento, la memoria de Trelawney terminó su profecía. Uno debe morir a manos del otro, pues ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. El que tenga el poder de vencer al Señor Oscuro nacerá cuando muera el 7º mes, entonces, Harry es el némesis del Señor Oscuro. Mirando el recuerdo que se iba difuminando gradualmente frente a él, William se volvió hacia el anciano, lleno de reminiscencias y melancolía. Entonces, según esta profecía, si el Señor Oscuro resucita con éxito, Harry podría morir. Salvo sorpresas, así es, asintió Dumbledore. Para proteger a Sibyl de ser capturada por los mortífagos, la traje de vuelta a Hogwarts y continué con las clases de adivinación. Resurrección, cómo regresa tras ser alcanzado por la maldición asesina, artefacto del alma, mayor, ¿de verdad hay imbéciles que usan ese método? La voz de William denotaba desdén. Por supuesto que sabía sobre los artefactos del alma, pero, matar gente, destrozar el alma de uno, esconderla en objetos, realmente no había visto a muchos magos negros hacer esas cosas, porque destrozar continuamente el alma de uno deja a uno preguntándose qué parte es realmente uno mismo. Un problema cognitivo de este tipo es tremendamente peligroso en el reino mágico. Así que tu plan anterior era cumplir la profecía y fortalecer a Harry. Preguntó William, adivinando las intenciones de Dumbledore. Que finalmente se enfrentara al Voldemort resucitado, permitiendo que el cumplimiento de la profecía determinara su destino final. Una vez más, Dumbledore cayó en un silencio prolongado, solo asintiendo vacilante cuando William preguntó de nuevo. Podría ser demasiado duro para un niño que acaba de ingresar a la escuela. La expresión del anciano parecía triste, él, usualmente sereno, rara vez mostraba una emoción tan genuina. Sabía que la magia emocional de William lo influenciaba, pero no le importaba. Parece que manejarlo de esta manera es bastante engorroso. Incómodo. Quiero decir, existe la posibilidad de que, una vez que Voldemort resucite, yo directamente vaya y lo corte. William hizo un gesto como si cortara algo en su cuello. No, no se puede matar a Voldemort. Simplemente se ocultaría hasta la próxima vez que surja. La voz de Dumbledore estaba algo ronca. Entonces mátalo de nuevo cuando llegue el momento. William frunció el ceño. Me gustaría ver si compra más monedas de resurrección o si corto más rápido.
Interrogación de cierre mayor, siempre pensé que eras una buena persona. Empapado en sudor, Harry levantó bruscamente la cabeza de la mesa, mirando el cuaderno abierto con visible terror. Ahora, Harry, ¿lo crees? Una nítida letra negra apareció en la página en blanco. Estallido, Harry cerró rápidamente el diario, mirando fijamente el cielo estrellado fuera de la ventana, mientras el tiempo pasaba lentamente, el terror del niño fue gradualmente reemplazado por una pizca de confusión. ¿Qué? ¿Hagrid es el heredero de la cámara secreta? Baja la voz. Instintivamente, Harry levantó la mano para taparle la boca abierta a la chica. Miró a su alrededor y, tras asegurarse de que nadie los viera, el chico finalmente respiró aliviado. Esto no puede estar bien, ¿verdad? Al percatarse de la misma anomalía, Hermione bajó la voz rápidamente, con sus ojos marrones fijos en Harry. Si Hagrid es realmente el heredero, deberían haberlo atrapado hace mucho tiempo. Sí, su varita mágica estaba rota, lo que podría significar que, no, en realidad, no creo que Hagrid sea el heredero, Harry negó con la cabeza. Hermione se quedó sin palabras. Hace apenas 10 segundos, jurabas que Hagrid era el heredero, y ahora de repente cambias de opinión, levantó una mano para tocar la frente de Harry. No hay fiebre. Lo que quiero decir es que no me creo a ese Tom Riddle. Harry miró hacia atrás instintivamente. Su mochila estaba en el sofá junto a la chimenea. Lo que te he estado contando es todo lo que Riddle quiere que vea, pero, el chico hizo una pausa. No confío en él. ¿Por qué? Es una especie de intuición, parece que siento sus emociones. Cuando se comunica conmigo, parece que siempre está odiando algo. Entonces, ¿qué planeas hacer? Hermione suspiró. Le costaba seguir el hilo de pensamiento de Harry, así que decidió centrarse en su trabajo. La preparación y las precauciones de la poción de hinchazón. Estoy planeando preguntarle a Hagrid. Simplemente ir directamente. Por supuesto, ahora mismo creo que está de buen humor últimamente. Tal como dijo Harry, cuando ambos aparecieron frente a la cabaña de Hagrid, el gigante mestizo los saludó con una risa. Hola, hace tiempo que no me venís, dijo, haciendo sitio para los dos pequeños magos, y Hagrid, emocionado, se sentó junto a la estufa y puso la tetera en la mesa del centro. Venid a probar mi té. Son las hojas que William me regaló por Navidad. Hagrid, al oír este nombre, la mente de Harry se movió un poco, así que decidió seguir preguntando directamente. Hagrid, ¿sabes algo sobre la cámara secreta? Claro que lo sé, el secreto, ¿por qué sigues preguntando sobre esto? Hagrid quiso responder con indiferencia, pero al instante siguiente, pareció recordar algo. Su expresión se tornó algo sombría, y la atmósfera originalmente alegre de la habitación se tensó con la pregunta directa de Harry. Porque tenemos algunas pistas nuevas. Harry se rascó la cabeza torpemente e intercambió una mirada con Hermione. Aunque este enfoque directo pareció haber resultado contraproducente, el solo hecho de mencionarlo generó una reacción tan grande por parte de Hagrid, es posible que realmente estuvieran en algo. Pero Dumbledore dijo que las cosas ya se han resuelto, solo esperen hasta las vacaciones de verano, murmuró Hagrid, golpeando inconscientemente la mesa con los dedos, el sonido tum un poco apagado. Pero, Hagrid, oí que la cámara secreta se abrió hace 50 años. Ahora era el turno de Hermione de hablar. Oh, claro, la cámara secreta, monstruo, todos sospechan de mí, solo Dumbledore estuvo dispuesto a creer en mí, me dio un lugar donde quedarme, un trabajo, gritó Hagrid en voz alta, su barba seca y castaña temblando con sus gritos, sus emociones gradualmente se agitaron. Al darse cuenta de esto, Harry se aferró a Hermione, que todavía quería cavar más profundo, y negó con la cabeza. Deja de investigar la cámara secreta, déjalo, Harry, ese lugar seguramente ya está cerrado, lo sé. Hagrid continuó hablando en voz alta, mirando a los dos que asentían con la cabeza. Su ánimo finalmente pareció mejorar un poco, así que se dio la vuelta y empezó a sacar del horno los pasteles de roca que había preparado. ¡Guau! Una sombra negra salió disparada de debajo de la enorme cama de Hagrid.
Olfateó a Harry varias veces y finalmente, contenta, apoyó la cabeza en la pierna del niño. Sonido metálico, mientras Fan corría, tiró una enorme lata de metal al suelo y una bola gris y esponjosa salió rodando desde la abertura. Hermione gritó instintivamente mientras Harry seguía su mirada y también instintivamente sacó su varita mágica de su bolsillo, apuntándola a la gran araña que estiraba sus extremidades en el suelo. Oye, no te pongas tenso, Harry, Aragog no quiere hacer daño. Hagrid se giró rápidamente y colocó los pasteles de roca sobre la mesa, deteniendo a Harry, quien parecía a punto de lanzar una maldición maligna en cualquier momento. Agarró la araña, del tamaño de una cuafle. ¿Aragog? Preguntó Hermione, abriendo mucho los ojos. ¿Es esta tu nueva mascota? El año pasado era un perro de 3 cabezas y un dragón de fuego, y ahora es una acromántula. La apariencia de la acromántula era bastante distintiva, difícil de confundir con otras arañas, por no hablar de esta, era así de grande. ¿Cuántos meses tiene? Hagrid, dentro de unos meses, igual que Norbert, puede que ya no quepa en tu casa. ¿Meses? Jaja, Hermione, Aragog ya tiene 50 años, no debería ser así, una acromántula adulta no debería ser tan pequeña. Todo eso es gracias a William, él no quiere que se lo cuente a los demás. Espera, Hagrid, esta araña, no es ese monstruo de hace 50 años. Harry interrumpió la conversación bruscamente, mirando fijamente a la araña en brazos de Hagrid, con la mirada llena de duda. Aunque era algo más pequeña y de un color aún más pálido, Harry la reconoció al instante. Podía estar seguro de que esta araña era el monstruo que vio en la memoria de Tom Riddle anoche. ¿Cómo lo sabes? La expresión de Hagrid se volvió opaca. Guardó con cuidado a Aragog en la lata y miró al chico con ojos desconcertados. Lo vi en un recuerdo. Harry sintió que su cicatriz comenzaba a palpitar dolorosamente como si estuviera perforada por agujas, lo que le hizo agarrarse la cabeza y comenzar a murmurar. Entonces, ¿no me estaba mintiendo? Harry, espera. Si el monstruo es una acromántula, con más razón Hagrid no pudo abrir la cámara secreta. La voz de Hermione interrumpió el hilo de pensamientos de Harry, al notar su extraña expresión. Las acromántulas no pueden petrificar a la gente, solo un basilisco puede. Es así. Harry se quedó en silencio por un momento, sintiendo el alivio en su frente, preguntó confundido. ¿Quién? ¿Quién es ese él del que hablas? Tal vez al darse cuenta de que algo no estaba bien con el estado de Harry, Hagrid no explotó de ira por ser sospechoso, sino que preguntó preocupado. Tom Riddle, Harry en Navidad, Hermione empezó a explicar, pero tampoco terminó. Sonido metálico, el pastel de roca en la mano de Hagrid cayó a la mesa con un fuerte sonido. ¿Qué ocurre? Aunque Harry seguía con dolor de cabeza, notó el comportamiento inusual de Hagrid. Este semigigante de 3 metros y medio, normalmente despreocupado, ahora mostraba miedo y un dejo de fastidio en la mirada, lo que le daba el aspecto de un niño de 250 kilos. Al oír la pregunta, Hagrid instintivamente comenzó a mirar a su alrededor. Incluso se levantó y se acercó a la ventana para comprobarlo, y aunque no vio a nadie, seguía mostrándose inquieto. Solo cuando corrió las cortinas con fuerza para bloquear incluso un rayo de luz, finalmente respiró aliviado, sacó una silla y volvió a sentarse. Tartamudeó durante un largo rato, su mirada se movió varias veces entre los rostros perplejos de Harry y Hermione, antes de hablar finalmente con vacilación. ¿De dónde escuchaste ese nombre? Los dos intercambiaron una mirada, y al final, fue Harry quien habló. Se cubrió la cicatriz en forma de rayo de la frente. Recibí un paquete en Navidad, y dentro había un diario en blanco firmado por Tom M. Riddle. Ayer. Las palabras de Harry fueron interrumpidas por la brusca inhalación de Hagrid. El semigigante casi saltó de su asiento, presionando sus enormes manos sobre los hombros de Harry, mientras la saliva le salpicaba de su espesa barba. Tom, ¿dónde está el diario de esa persona? Dicho esto, extendió la mano para revisar los bolsillos de Harry, pero, por supuesto, Harry no llevaría un diccionario Hogwarts.
una historia, así que, aunque Hagrid rápidamente dio vuelta al niño, solo encontró unas pocas piezas de ajedrez mágico, un puñado de grajeas de todos los sabores de Bertie Bott y una rana de chocolate arrastrándose por toda la mesa. Al mirar la rana de chocolate enredada en una bola de hilo, era evidente que la pequeña criatura había estado con Harry durante un tiempo indeterminado. Hagrid, no es culpa mía, porque últimamente me he sentido raro. Harry se sonroja mientras se libera del agarre de Hagrid. No sonrojarse no era una opción, ya que Hagrid, en su ansiedad, parecía haber olvidado casi su propia fuerza, dejando a Harry inseguro de si le dolía más la cabeza o los hombros. Extraño. Te lo mencioné, Hermione, asiente Harry. No confío en ello. Puedo sentir una conciencia dentro del diario que parece odiar algo. Claro que odia, Harry. Todo el mundo sabe lo que odia. La actitud de Hagrid era extraña. Temblaba mientras cogía su taza grande y vertía agua caliente de la tetera. ¿Te odia? A mí. Harry parecía desconcertado. No, imposible, ni siquiera he escuchado ese nombre, pero has oído su otro nombre. Mientras decía esto, la mano de Hagrid tembló aún más, y Harry pudo sentir que el miedo en sus ojos era reemplazado por ira. ¿Qué? Ya sabes quién. Voldemort. Hagrid se atragantó, sobresaltado, a punto de decir algo, pero después de mirar alrededor de la habitación y darse cuenta de que era el único ser vivo en la habitación que reaccionaba al nombre prohibido, se limpió la barba con la mano con resignación. Sí, Harry, te lo dije, Vol. Hagrid lo intentó, pero no pudo pronunciar el nombre con fluidez, así que tuvo que agitar el brazo con impotencia. Está bien, quien tú sabes, él también se graduó de Hogwarts, 2 años antes que yo, aunque me expulsaron en mi tercer año. Harry se puso de puntillas para palmear el hombro del gigante en señal de consuelo, sintiendo el dolor y el arrepentimiento de Hagrid mientras lo contaba. ¿Fue por ese ataque? Insistió Harry. Sí, una bruja murió en el castillo, y pensaron que fui yo. Hagrid habló mientras miraba la tina de hierro sobre la mesa. Aragog asomó la cabeza, agitando las garras en señal de protesta ante la declaración de Hagrid. Pero no fui yo, continuó Hagrid. Aragog nunca le hizo daño a un humano, al menos no hace 50 años. Aragog volvió a agitar sus patas delanteras, habiendo perdido hacía tiempo su capacidad de hablar debido a que le habían quitado los colmillos y las glándulas venenosas. Entonces Voldemort te acusó. Harry, ¿cómo sabes esto? Era el diario. Me mostró un recuerdo. Te vi a ti, a Dumbledore, a Voldemort e incluso a Aragog en el recuerdo. Fue Voldemort quien te acusó. En retrospectiva, parece una trampa. Harry asiente. En ese momento, por fin siente que el dolor en la frente disminuye. De acuerdo, dijo Hagrid, boquiabierto, con el horror aún presente en sus ojos. Si ese es el caso, debes tener mucho cuidado con ese diario, es mejor dárselo al profesor Dumbledore. Cualquier cosa relacionada con Voldemort es muy peligrosa. Pero ahora el asunto es diferente. Hermione, que había estado en silencio durante la mayor parte del capítulo, respira hondo con un dejo de miedo en su tono. Ahora que sabemos que hay un problema con ese diario, ¿quién exactamente se lo envió a Harry? La pregunta dejó la pequeña cabaña en silencio. En fin, encontrar la cámara secreta ya no es la clave. Hermione niega con la cabeza y dice: tenemos que averiguar quién quiere incriminar a Harry, Malfoy. De repente, Harry golpeó la mesa y dejó escapar una exclamación de sorpresa. Interrogación de cierre. Hermione parpadeó, porque él otra vez. Si hay alguien en esta escuela que más me odia, Malfoy es sin duda uno de ellos, dijo Harry con seriedad. Y William mencionó que fue Lucius Malfoy quien envió la llave de la cámara secreta al castillo, así que Draco Malfoy también debe saber algo. Esta es la sospecha más justificada que has tenido sobre Malfoy hasta ahora. Después de escuchar la explicación de Harry, Hermione finalmente asintió. ¿Lo es? Por cierto, Harry, ¿dónde pusiste el diario? En la mochila, ... Los dos se miraron inconscientemente, los ojos de Hermione se abrieron gradualmente. ¿Estás diciendo?
Posiblemente, Hagrid. Hermione se puso de pie, tirando de Harry. Primero tenemos que volver, ten cuidado, Harry. Al escuchar su conversación, Hagrid también se dio cuenta de la gravedad de la situación. Si algo sale mal, debes acudir a Dumbledore, definitivamente él te ayudará. Harry asintió y los dos estuvieron de acuerdo mientras abandonaban rápidamente la cabaña de Hagrid. De regreso al castillo, no ocurrió nada inesperado. Tras pasar por encima de las plumas esparcidas por el pasillo, regresaron rápidamente a la sala común y vieron la mochila intacta en el sofá. Harry finalmente respiró aliviado. ¿Ves? Te lo dije. Al instante siguiente, su expresión se endureció. Desaparecido. Hermione ni siquiera estaba muy sorprendida, parecía como si lo hubiera esperado. Desaparecido. Harry rebuscó incrédulo en libro estándar de hechizos, grado 1, Historia de la magia, 1000 hierbas y hongos mágicos, vagabundeos con hombres y lobo. Incluso su trabajo sin terminar estaba allí, pero el diario negro y en blanco simplemente había desaparecido. En la bulliciosa sala común, Harry miró a su alrededor aturdido. Deja de mirar, puede que ya esté fuera de la sala común. Hermione jaló a Harry para sentarlo en el sofá, inconscientemente se metió el pulgar en la boca, frunciendo el ceño. No te sorprende en absoluto. Harry estaba un poco desconcertado. Si pudieras notar tus cambios en los últimos días, tampoco te sorprenderías. ¿Qué quieres decir? Desde Navidad hasta ahora, has estado actuando un poco raro, a menudo mirando fijamente algo, incluso tu apetito ha disminuido, y cada vez que te preguntaba, seguías diciendo que no era nada, pero que lo más importante es... Lo más importante... En realidad tú mismo escribiste el trabajo de la clase de pociones. Lo hice. El chico se sorprendió un poco y se tocó instintivamente la cicatriz. No pude entender la razón, pero ahora lo entiendo más o menos, dijo la niña en voz baja. Puede que Voldemort esté influenciándote. ¿No es eso un poco exagerado? Parece que no tengo. Harry estaba un poco desconcertado, aparentemente no esperaba esto, aunque de hecho se distraía fácilmente estos días. Pensó que era porque Wood arrastraba al equipo a las prácticas en días de nieve todo el tiempo, y la relación entre Cho-Chan y ese idiota de Hufflepuff. ¿De verdad que no te diste cuenta?, suspiró Hermione. Pero es demasiado parecido. ¿Similar a qué? ¿Recuerdas el año pasado, el mes antes de que Ron se petrificara? Los ojos de Hermione brillaban continuamente. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. En ese momento, Harry pareció entender algo, de repente se puso de pie. Sí, nunca te relacioné hasta hoy, cuando supe el verdadero nombre de Voldemort. Hermione asintió, exhalando lentamente. Ese diario te influyó, y probablemente influyó también en Ron antes. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Con el diario desaparecido, ¿eso significa que Voldemort ya ha escapado? El chico parecía un poco ansioso, caminando de un lado a otro sobre la alfombra por un momento. Quizás, como dijo Hagrid, deberíamos ir a Dumbledore. Tal vez haya otra opción, Holmes. Eso fue lo que pasó. Hermione se relajó un poco, contar tanto en una sola respiración era realmente un desafío. Entonces, ¿esta es tu historia? Mirando a los dos pequeños magos agrupados en la larga mesa de Hufflepuff frente a él, William agregó tranquilamente pimienta a su sopa de cebolla francesa. El diario ha desaparecido otra vez. William ya estaba insensible a eso. Si hubiera sido antes de ayer, su reacción no habría sido tan indiferente como ahora. Porque sabe que, aunque el basilisco de la cámara secreta probablemente estaba medio muerto gracias a los gallos que cantaban por todo el castillo, el alma de ese diario no es algo que un pequeño mago pueda manejar. Después de todo, esa cosa se tragó la magia de defensa que dejó en la mente de Ginny. Como no prestó mucha atención al diario durante su primer encuentro, William no puso ninguna restricción a su poder mágico. Pero ¿quién habría pensado que allí había un señor oscuro escondido? William es muy consciente de la pureza de su propio poder mágico. Pero ahora y haga lo que haga Dumbledore, a él ya no le importa, ya que de todos modos ese viejo no aceptará que él se convierta directamente en profesor.
TSK, su tapadera ha sido descubierta, hay un desperdicio sentado en el asiento del profesor de la clase de defensa contra las artes oscuras, ¿no sería bueno echarlo y dejarme llenar la vacante? Aunque dejar que un mago de 15 años enseñe a estudiantes de sexto y séptimo año suena un poco extraño. Pero los exámenes son problemáticos, ¿verdad? Pociones o encantamientos están bien, por supuesto. El problema principal son las asignaturas que requieren mucha memorización, como historia de la magia. Cuando hizo ese examen hace 100 años, apenas obtuvo una A, aprobó por poco, y ahora hay que añadir otros 100 años de historia. El problema es que este periodo es especialmente problemático. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el ascenso de Grindelwald, la Primera Guerra Mágica. Son todos puntos importantes, y solo pensar en ellos me da dolor de cabeza. TSK, en aquel entonces debería haber sido más duro y haber eliminado a todos esos clanes de sangre pura que me sacaban de quicio. Así, al menos reduciría a la mitad el contenido de la historia de la magia moderna. William clavó un tenedor en el pan de la sopa de cebolla enojado porque Dumbledore lo rechazó sin rodeos ayer, por lo que hoy ha estado de mal humor. Guillermo. Después de esperar un largo rato sin escuchar más, Hermione le recordó suavemente. Oh, ese diario, sí, esa cosa es la llave que envió Lucius Malfoy. William asintió, llevándose a la boca el pan duro empapado en sopa. Sabroso. Sin embargo, comer así le recuerda a la sopa de cordero con pan. Tal como se esperaba, aunque lo había adivinado hace mucho tiempo en su corazón, al escuchar la confirmación de William, Harry inconscientemente hizo una mueca. Finalmente, no había sospechado incorrectamente esta vez. Sí, ¿y ahora qué hacemos? El diario de Volde, quien tú sabes está en la escuela, preguntó Hermione en voz baja. ¿Qué hago? William se encogió de hombros. Claro, no hagas nada. Al fin y al cabo, esa serpiente basilisco no puede acercarse al castillo. Al final, Harry y Hermione abandonaron la mesa larga de Hufflepuff decepcionados. Y pronto, Cedric volvió a sentarse junto a William. ¿Por qué no acompañas a tu amiguita? William levantó una ceja, bromeando. El día de San Valentín, Cedric envió esa carta de amor, y se rumorea que un enano bloqueó a la niña frente a Cho Chang y leyó la carta en voz alta, bloqueando a casi 40 o 50 pequeños magos en la entrada del salón. El nivel de vergüenza casi igualaba al de equivocarse en público. Solo pensarlo, incluso sin ponerse en el lugar de Cho Chang, a William se le puso la piel de gallina. Ella me está ignorando. Cedric dijo entre lágrimas. Había ido a la mesa larga de Ravenclaw cuando llegaron Harry y Hermione, pero, obviamente, fue un viaje infructuoso. Con tus habilidades para escribir, es un milagro que no te haya enterrado con una pala como fertilizante en el bosque prohibido. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Quieres que te enseñe a ser un enamorado? Discúlpate, compra algunos regalos y vete de viaje a Oxmea esta tarde, luego. William entrecerró los ojos, mientras su cuchillo y tenedor cortaban con fuerza el pan. Derriba a su mejor amiga. Interrogación de cierre. Hola, William. Antes de que William pudiera explicar, una voz aguda vino de repente detrás de él, e instintivamente, se giró para mirar. No había nadie allí. Aquí. Entonces, una mano apareció en el campo de visión de William. Oh, William bajó la mirada y finalmente vio a la persona que vino a buscarlo, el jefe de Ravenclaw y profesor de encantamientos de Hogwarts, Philus Flitwick, aunque de baja estatura, era un profesor muy respetado. Porque realmente trataba a todos los pequeños magos por igual, incluso la profesora Meow, tan dedicada como es, no pudo evitar mostrar una cara desagradable a un troll en particular que pretendía ser un estudiante de sexto año de Slytherin. ¿Qué le pasa, profesor? William se dio la vuelta, se limpió la boca y añadió. Oh, bueno, me preguntaba si estarías libre esta noche. Mirando de reojo a Cedric, que se había apartado de nuevo, aunque un poco desconcertado, Flitwick dudó un momento y luego se sentó junto a William. ¿Esta noche? Sí, esta noche en el club de duelo sí, después de la primera reunión, el club de duelo no se canceló.
A pesar de que William casi avergonzó a ese viejo con cara de murciélago, quizá por petición de Dumbledore o por otras razones, Snape seguía siendo el anfitrión del club, todas las semanas sin excepción. Interrogación de cierre. William dudó, aunque el club no se canceló, pero no había vuelto a asistir después de la primera vez. Al fin y al cabo, era territorio del viejo. Sería demasiado ir y desafiarlo una y otra vez. Además, no tenía mucho que aprender. Entonces lo que Flitwick quiso decir fue: sí, el profesor Snape tiene algunas cosas que atender, dejando el club en mis manos por ahora, esta noche es la primera vez. Flitwick asintió, agitó su varita y una taza llena de jugo flotó hacia él desde el centro de la mesa. Así que espero que haya un partido de demostración esta noche, pero Minerva, siendo la subdirectora, tiene mucho que hacer. Pomona está cuidando a la mandrake que pronto madurará. Y en cuanto al profesor Lockhart, el goblin mestizo frunció los labios y no continuó. Pero Minerva te recomendó conmigo, diciendo que tus habilidades de duelo son notables, sí. Y ten por seguro que es solo una demostración de naturaleza, ¿ah? Flitwick todavía quería dar más detalles, pero se detuvo, aturdido, evidentemente sin esperar que William no mostrara un poco de humildad o evasión. Quiero decir, estoy de acuerdo. William asintió. Era justo la plataforma que necesitaba. Una vez que logró demostrar su destreza y ganarse la admiración de todos los estudiantes, ni siquiera Dumbledore pudo impedirle ascender a profesor. Para entonces la gran ambición ya se habría realizado, jejeje. Ah, ¿estás de acuerdo? De verdad. Flitwick se tocó el pelo ralo, con aspecto encantado. Esta noche a las 8, te espero en el recibidor. Con estas palabras, el anciano saltó alegremente del banco, sin olvidar llevarse consigo su jugo medio bebido. ¿Qué quería el profesor Flitwick de ti? Sí, un cierto NPC con el apellido Diggory apareció nuevamente junto a William. El entrenamiento práctico de esta noche también se cancela. Esta tarde, ve a tu cita tranquilamente. William le dio una palmadita en el hombro al chico, lanzando de repente un comentario inesperado. ¿Cancelado otra vez? Cedric hizo una pausa. ¿Por qué no estás contento? William levantó una ceja. Oh, no, quiero decir, obviamente, estoy feliz, es solo que, ¿podrías ayudarme con un pequeño favor más? Dilo. Estaba pensando que, dadas las circunstancias, el mejor amigo de Cho es bastante molesto. ¿Podrías llevarte a Marietta? Solo necesitas mostrar un poco de encanto. Piérdase. Está bien entonces. Final del capítulo.